El próximo 23 de septiembre se va a realizar en Puebla el 12º Editatón organizado por el Museo Amparo y Wikimedia México bajo el tema Arte Contemporáneo en Puebla, con la finalidad de crear y mejorar los artículos existentes sobre los diversos temas relacionados a este. En el marco de este editatón, hoy tenemos el primer taller de preparación con el fin de explorar la enciclopedia, conocer las funciones principales para editar e insertar referencias bibliográficas y para compartir las imágenes en Wikimedia Commons. Damos la bienvenida hoy a Claudia Muñoz, ella es vocal de educación de Wikipedia México, quien va a impartir este taller. Agradecemos nuevamente su presencia y comenzamos. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por asistir. Me gustaría empezar preguntándoles, supongo que todos conocen Wikipedia. Ok, todos la consultan. Sí, aquí sin pena. Okay. ¿Alguien la ha editado? No, nadie. Ok, muy bien. Bueno, pues el día de hoy justo lo que vamos a aprender es a grandes rasgos qué es Wikipedia, cómo funciona, y después vamos a aprender a editar de una manera muy básica. Vamos a aprender también a poner las fotografías, a lo que significa subir las fotografías, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta derechos de autor, tomar en cuenta varias cosas. Bueno, quisiera empezar con que Wikipedia es una enciclopedia de contenido libre. ¿Qué significa eso? Pues varias cosas. En primer lugar, como enciclopedia, lo que se pretende es reunir en un solo lugar la totalidad del conocimiento humano. Esto es, podemos tener como primer antecedente la Biblioteca de Alejandría y después podemos continuar con la Biblioteca Ilustrada, aquella que se publicó, que se escribió en el siglo XVIII con Diderot. Significa también que la totalidad del contenido que está en Wikipedia es libre. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el texto, imagen, video, multimedia es libre de usarse, de modificarse, porque no tiene restricciones legales tan estrictas. ¿Okay? En un momento vamos a platicar de esto, del copyright. Y finalmente, porque todos podemos editarla. Wikipedia se construye de manera colaborativa y de manera voluntaria por personas de todo el mundo. Entonces, esto es algo que marca una diferencia en cuanto a las enciclopedias tradicionales en las que solo un grupo reducido de expertos escribe y decide qué es lo que debe de venir en la Wikipedia. Bueno, ya marcaba algunos antecedentes, ¿no? Las enciclopedias impresas como la hispánica o la británica, y bueno, después con la llegada de la tecnología, pues algunos también nos tocó conocer Encarta, ¿no? Y después vino incluso hasta una Encarta para niños. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre Wikipedia y estas otras fuentes de conocimiento? En primer lugar, la mayor capacidad de almacenamiento. Si en las enciclopedias tradicionales venían temas como las revoluciones o la cultura egipcia o las culturas clásicas, en Wikipedia podemos tener diversidad de temas. Podemos hablar tanto del antiguo Egipto como de los chiles en nogada o de Lady Gaga. ¿Okay? Esta variedad de temas es lo que constituye a Wikipedia. Otra característica es la velocidad en las actualizaciones y en las ediciones. Si bien en una enciclopedia tradicional e impresa se editaban, no sé, cada 10 años por lo menos, todos los acontecimientos, todos los cambios, todo lo que se generaba o todo lo que ocurría en esos 10 años, por suponer, o creo que eran 15, pues bueno, hacía que las enciclopedias impresas permanecieran obsoletas. Y si se detectaba un error, tenía que pasar mucho tiempo en lo que se volvía a imprimir o a editar esa enciclopedia. Con Wikipedia no. Pasa que, por ejemplo, si algún
no sé, están los Juegos Olímpicos y ya ganó México alguna medalla, a los 2 minutos ya está el cambio en Wikipedia. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con algún acontecimiento, está luego. Como les comentaba, hay gente de todo el mundo trabajando en Wikipedia, entonces en todos lados, todo momento, la Wikipedia está en constante actualización y en constante cambio. Y bueno, finalmente, que es un trabajo colaborativo entre los voluntarios de todo el mundo, voluntarios de muchos países muy diferentes entre sí en cuanto a cultura, ideas, costumbres, edades, ocupaciones, lo cual genera un trabajo muy diverso, muy bonito y también a veces muy complicado a la hora de lidiar unos con otros. Ahora, Wikipedia es el proyecto más grande, es el más conocido, pero existen otros. Aquí en el centro podemos ver, es el símbolo de la Fundación Wikimedia, que es la organización que gestiona a Wikipedia y a todos estos proyectos que podríamos decir que son sus hermanitos. De este lado, al lado de Wikipedia, del lado derecho podemos ver Wikimedia Commons. Este es muy importante porque es un repositorio multimedia, es decir, contiene fotografías, videos, texto. La importancia de Wikimedia Commons es que todo su contenido, al igual que todos, es de uso libre. Todas las imágenes que están en los artículos de Wikipedia están alojadas en Wikimedia Commons, no vienen de ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque de esa forma garantizamos que las imágenes y que los videos tienen las licencias de derechos de autor compatibles con Wikipedia. De este lado tenemos Wikisource, que es un proyecto que aloja contenidos o textos que son de dominio público, es decir, que ya que nacieron con dominio público, como pueden ser las leyes, constituciones o textos clásicos que ya no tuvieron copyright, pero que ya están en dominio público desde hace mucho tiempo. Luego viene Wikinoticias, que es un portal de noticias. Wikcionario, un diccionario, tal cual. Wikiversidad es un portal para crear y alojar recursos educativos especializados, principalmente porque es para nivel universitario. Este es Wikiviajes, una guía de viajes, tal cual. Wikidata, una base de datos que gestiona y conecta no todos los artículos de Wikipedia, de las diferentes Wikipedias en sus distintos idiomas, y que tiene la posibilidad de poder crear proyectos no solo en Wikipedia, sino completamente alejados o sea, que no tengan nada que ver con Wikipedia y que aún así se puedan utilizar esos datos. Esta es la incubadora, es decir, todos los proyectos que aún no salen como a la luz directamente. El año pasado estuvimos trabajando en la Wikipedia Maya, es decir, es una Wikipedia que ya está trabajándose en su contenido, pero que aún no es fácil acceder a ella porque todavía no hay una comunidad consolidada, todavía no hay mucha gente editando en ella, entonces por ello sigue en la incubadora todavía. Siempre se me olvida del nombre, perdón. Es el lugar en el que se registra o se lleva una documentación sobre las actividades técnicas de todos los proyectos. Este de acá es Wikispecies, una base de datos sobre flora y fauna, principalmente. Este de aquí es Wikicitas, un portal de citas de autores como Cervantes, por ejemplo. El de arriba es Wikimeta, o Meta, es como la oficina virtual en la que se gestionan todos los proyectos y todas las propuestas para trabajar en los proyectos Wiki. El de arriba es Wikilibros, un portal para crear
libros de aprendizaje, no tan especializado quizá como Wikiversidad, pero que también puede resultar muy útil. Y finalmente el que está hasta arriba es el logo de Wikimania. Es una reunión internacional con wikipedistas de todo el mundo que se reúnen para compartir experiencias, compartir proyectos, para discutir sobre cómo se va gestionando y cómo se ocupa Wikipedia dentro de la comunidad. Hace 2 años México fue la sede de Wikimania, entonces recibimos a wikipedistas de diferentes países y este año fue en Canadá. Entonces, es una experiencia muy, muy padre. ¿Alguna duda hasta aquí? Disculpe. ¿No? Bueno. Vamos a ver. Wikipedia, bueno, todos los proyectos son diferentes entre sí, tienen diferentes funciones, pero todos comparten estos 5 pilares, que son como las 5 reglas básicas de los proyectos Wikimedia. En el caso de Wikipedia, bueno, hay que recordar y hay que tenerlo siempre presente que se trata de una enciclopedia. ¿Esto qué quiere decir? Que su contenido tiene que ser enciclopédico. Y esto siempre es un poco conflictivo a la hora de definir qué sí debe de estar en Wikipedia, por qué sí, por qué no. Entonces, a la hora de decidir eso, de argumentarlo y de que la comunidad de wikipedistas lo acepte, siempre es muy conflictivo porque en el caso de, por ejemplo, ¿por qué no puede estar tal restaurante que está, no sé, en el centro? ¿Por qué no puede estar en Wikipedia, ¿no? Si aquí tengo las referencias o si no tengo referencias también. Entonces es parte de discutir, parte de argumentar por qué sí, por qué no, y finalmente un consenso con la comunidad. Esto va muy vinculado con que Wikipedia es una fuente secundaria, es decir, no es un lugar en el que yo pueda escribir una investigación propia, en el que yo pueda escribir mis propias ideas, mis opiniones sobre tal tema, o en el que yo pueda hacer promoción o publicidad sobre algún tema. Esto es muy importante porque, bueno, viene vinculado con otro de los pilares, pero siempre hay que tener en cuenta eso, que no se puede, por ejemplo, si yo estoy viendo que, no sé, que hubo un accidente, yo espero que no, o que hubo una visita, no sé, vino alguien muy importante a la ciudad, yo lo estoy viendo, no puedo ir a escribirlo a Wikipedia porque no tengo una fuente, porque yo sería la fuente realmente. Entonces lo que necesito es que algún periódico, alguna otra publicación publique antes para que yo pueda retomar esa publicación y anotarla como referencia. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, está muy vinculado con que se necesitan las referencias. Las referencias son aquello que sostienen al artículo. Si un artículo, por lo menos en la Wikipedia en español, si un artículo no tiene referencias, es muy probable que se los borren. Y bueno, las referencias también se esperan que sean de fuentes confiables, ¿no? Es decir, no se puede, por ejemplo, citar a un blog personal, no se puede citar la página oficial de algún de lo que sea que estamos escribiendo, en el Facebook, por ejemplo. Entonces esperan, por ejemplo, si voy a escribir sobre algún tema, el que sea, pues que si cito periódicos, pues los periódicos que sean reconocidos, ¿no? Los oficiales, libros sobre expertos en la materia, ¿no? Es decir, que las referencias, que el artículo esté bien sustentado a partir de las referencias que estoy anotando. Lo que les mencionaba, ¿no? El punto de vista neutral. Con neutral no nos referimos exactamente a que sea aquello, o sea, no nos referimos a objetividad, perdón. Es decir, con punto de vista neutral nos referimos a que todos los puntos de vista sobre algún tema deben de estar en Wikipedia, independientemente de que yo esté de acuerdo o no. Por ejemplo, en el caso de la medicina homeopática, posiblemente yo crean que la medicina homeopática funciona y hace bien y todo, pero si hay investigaciones que dicen que no funciona, que está comprobado que no sirve, también tengo que anotarlas, independientemente de que esté de acuerdo o no.
Bueno, esto es parte de lo que siempre se le ha atacado a Wikipedia, ¿no? El hecho de que todo mundo pueda editar, de que no es confiable porque cualquiera le puede meter mano, y es cierto, efectivamente, todos y todas podemos editar, pero hay mucha gente, los artículos se mueven, o sea, son leídos por muchas personas y generalmente no somos los únicos interesados en el tema. Entonces, si yo estoy en un artículo y digo este párrafo está mal y lo borro, o borro 2, 3 párrafos, hay gente que se va a dar cuenta y dice, ¿por qué haces ese cambio, no? Si no estás diciendo por qué está mal, no estás dando referencias y simplemente lo borraste porque no te pareció, el cambio se puede revertir. En este caso, por ejemplo, hay temas que son polémicos, en caso, por ejemplo, de la política, de la religión, en el que hay muchas personas que están editando sobre el mismo tema con diferentes opiniones, a veces de buena o de mala fe. Entonces, ¿qué pasa? Que los artículos se protegen. Esto quiere decir que solo los usuarios que ya tienen mucho tiempo en Wikipedia, que ya tienen muchas ediciones y que han generado confianza entre la comunidad, pueden editarlos. Esto para evitar algo que se conoce como vandalismo, es decir, cuando estás haciendo una edición y sabes que es de mala fe, ¿no? O sea, que lo que estás escribiendo está mal, o lo haces para hacer burla, o cosas de ese tipo. Entonces, para evitar eso, se protege el artículo. Ajá. El tercer pilar versa sobre el contenido libre. ¿Alguien de aquí sabe qué es el copyright? ¿Quién me dice? Ajá. ¿Algo más que son? Derecho de copia. Ajá, exactamente. Es una forma en la que se puede proteger la forma en cómo se distribuye o cómo se utiliza la obra de una persona en diferente naturaleza, ¿no? Sin embargo, con las nuevas tecnologías, la velocidad en la que se mueve la información, que a veces los autores de una fotografía, de un libro, no pueden tener un control estricto sobre su obra, entonces se crearon derechos o licencias que son completamente lo contrario al copyright tan estricto. Se creó el copyleft, y de ello unas de esas licencias son las Creative Commons. Estas son licencias que permiten al autor decidir sobre el uso, la distribución, la modificación de su obra. Es decir, si yo tomo una fotografía a color y la subo a mi blog, por ejemplo, y tengo licencias Creative Commons, con ellas puedo decidir si se puede vender mi fotografía, si quien la usa puede cambiarla a blanco y negro o ponerle diferentes colores, o si la pueden publicar en algún periódico. ¿Me explico? Con estas licencias tengo más control sobre mi trabajo. En este sentido, todo el contenido de Wikipedia, de las imágenes y de todos los proyectos están bajo las licencias Creative Commons. Es decir, se puede modificar, se puede difundir libremente, se puede incluso vender, siempre y cuando se atribuya, se diga de dónde viene la información o de dónde viene la imagen. Esto es muy importante porque, especialmente en el caso de las imágenes, al rato lo vamos a ver, si yo tomo una fotografía sobre la catedral y decido publicarla en Wikimedia Commons, que es el portal para multimedia, estoy cediendo prácticamente todos los derechos. Entonces, todos los derechos, siempre que se me atribuya como autora. Entonces, si algún periódico, si algún libro decide utilizar mi fotografía para ilustrar o para su portada, va a ser completamente legal. Si encontramos toda la Wikipedia impresa, no impresa, sino en un CD y lo venden en un tianguis, también va a ser legal. ¿Ok? Este es un tema muy amplio, muy interesante. Si pueden también investigar después o estar atentos siempre a todo lo que se publique al respecto, sería muy bueno.
el cuarto pilar va sobre las normas de etiqueta. Como mencionaba, la comunidad es muy amplia, es muy diversa en diferentes edades, opiniones, ocupaciones. Entonces, en el entendido de que todos somos voluntarios y de que a nadie le pagan por estar editando, se espera que seamos corteses y respetuosos con las personas con las que estamos trabajando en la computadora, es decir, bueno, en línea. Si estoy editando y veo que una persona me dejó un comentario y me dice, oye, esto está mal, que no sé qué, o me revierte un cambio, o no estamos de acuerdo sobre algún punto, en lugar de considerarlo como un ataque personal y decir, oye, ¿por qué me estás borrando mi artículo si yo llevo 2 horas aquí escribiendo y tú quieres llegar y me lo borras? No, o sea, pensar, oye, ¿en qué estás en desacuerdo? ¿Cómo podemos arreglar esto para que finalmente quede un artículo bueno para la comunidad? Siempre manejarnos con respeto, con cortesía y sin ofender, ¿no? Como lo haríamos en la vida cotidiana. Y bueno, el último pilar es el más cursi, quizá significa sé valiente. Si ustedes están leyendo Wikipedia y ven algún error y tienen la forma de corregirlo, la referencia para decir, oye, es que esto está mal, pero puedo cambiarlo, anímense, no, o sea, de eso gracias a eso Wikipedia se ha mantenido, ¿no? De la gente que encuentra errores, que se decide a investigar, que se decide a ir a tomar fotos a las iglesias, a la pirámide, de subirlas a Wikipedia para mejorar el artículo y que para que todas las personas tengan un acceso más fiable y información más fidedigna sobre lo que están leyendo. Entonces, bueno, esta fue, digamos, la parte teórica, la explicación, la introducción. Entonces, ahorita vamos a ir directamente a la plataforma. Bueno, ahorita se los paso. ¿Traen computadora? Bueno, ok. No se preocupen, no es necesario ahorita. Digo, si la traen pueden ir checando ustedes los cambios, pero si no, no hay ningún problema, lo vamos a ver aquí. Bueno, esta es la portada que ya todos conocen, ¿no? Ya identifican, más o menos. Sin embargo, les explico rápidamente. De este lado podemos ver la cantidad de artículos escritos en español. Como ven, son más de 1.300.000. Estamos aproximadamente en el 5º lugar, me parece. La Wikipedia más grande, con más de 5 millones de artículos, es la Wikipedia en inglés. Después viene, me parece que por ahí viene la polaca y no recuerdo cuáles son las otras dos. Entonces, bueno, siempre hay mucho trabajo que hacer. Aquí viene un pequeño resumen, es algo breve sobre lo que les acabo de mencionar, ¿no? Cómo colaborar, bienvenida, primeros pasos, preguntas frecuentes, los 5 pilares. Aquí pueden consultarlos también. Y bueno, aquí viene la portada sobre un artículo destacado. Ahorita les explico. Eventos de actualidad. Y más abajo los otros proyectos de la Fundación Wikimedia, ¿no? Si tienen alguna duda también, si quieren revisarlos, ahí están. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita cómo está estructurado un artículo. Empecemos, por ejemplo, historiografía. Este es un artículo destacado. ¿Qué significa eso? Que a consideración de la comunidad, este artículo cumple con requisitos para ser considerado muy bueno, es decir, cumple con referencias adecuadas, la redacción es buena, las imágenes, la estructura del artículo es la adecuada y bueno, es un artículo, bueno, todos los artículos destacados requieren de mucho trabajo, de investigación, de redacción y por eso la comunidad decide de alguna forma reconocer todo ese trabajo hecho.
Entonces, por ejemplo, podemos ver del lado izquierdo que hay dos pestañas. El primero es artículo, que es en el que se despliega tal cual el artículo en el que estoy interesado. Y luego viene la pestaña de discusión. Es decir, si en el artículo dice que la historiografía o el arte o la ciencia es tal, en la discusión va a venir tal cual toda la discusión de las personas que están escribiendo el artículo y en el que están diciendo esto sí, esto no, no estás considerando esto, puedes agregar todo esto. Es en este caso, en esta pestaña, en la que muchas veces incluso viene buena parte de la información y de por dónde están llegando los contras, ¿no? En este caso la discusión es pequeña, pero por ejemplo, si nos vamos a, ¿cómo se llama? Informática. Ejemplo. Este fue un caso en el que hubo mucha discusión, mucha polémica, porque quien empezó a escribir el artículo dijo, bueno, pues aquí en México y en Latinoamérica al aparato que utilizamos en la computadora se le llama mouse, entonces le escribieron mouse. Y la gente de Wikimedia, bueno, no de Wikimedia España, pero la comunidad de España empezó a decir que pues eso no era muy válido porque era un anglicismo y que nosotros hablamos español y que no se podía, o sea, no podíamos utilizar palabras en inglés, ¿no? Y aquí discutían, oye, pero aquí no se le conoce así. Entonces la discusión, pues si bien comenzó con cosas técnicas y luego con cosas lingüísticas, siguió y siguió y siguió y siguió. Así que podemos encontrarnos con discusiones de verdad muy interesantes. Hubo un momento en el que aquí empezaron a decir, a ver, ustedes españoles ya se llevaron el oro, déjenos Wikipedia, no va a pasar, o sea, si un día tienen tiempo se van a divertir mucho. Bien. Ahora. ¿Las discusiones siempre se quedan completas? Sí. ¿Se completas no se editan? No se editan. O sea, una vez que tú empieces a entrar en una discusión, no importa cuán larga es, siempre va a quedar ahí. Exactamente. En el caso de que sea muy, muy larga, se abre incluso un archivo, ¿no? Okay. Para condensar y que no abra todo el hilo. Pero sí, todas las discusiones se quedan. Y muy importante, las opiniones y los comentarios emitidos en las discusiones sí se firman, a diferencia de los artículos en los que no se puede firmar tal cual si yo edité, o sea, porque si no saldría también algo muy grande. En cambio, las opiniones pues sí son personales, entonces esas sí se firman. Ahora, del lado, bueno, aquí está. Del lado izquierdo está artículo y discusión, y del lado derecho vienen las pestañitas que son leer y la pestaña de editar. Aquí me está diciendo, no estás identificado con una cuenta de usuario, en este caso tu edición sería anónima, sin embargo, sí se puede editar. Entonces, ¿quién de ustedes ha tratado de editar algo y se ha encontrado con algo así? ¿Nadie había intentado? Bueno, pues esto muchas veces, toda esta bola de caracteres y de símbolos raros, que para quienes no estamos vinculados con la programación o la informática se nos hace raro, muchas veces inhibe a las personas a editar. Entonces se creó algo muy bonito que se llama editor visual, en el que podemos editar directamente en el artículo. O sea, podemos visualizar tal cual cómo se va a ver el resultado. Entonces, si yo aquí le doy y sigo escribiendo, sé que, digo, eso no lo va a guardar, pero así se vería. Si yo quiero escribir un título, solo lo selecciono. Ahorita vamos a ver esto nuevamente, ¿no? Y aquí decido. Es decir, con este editor se espera que sea más fácil que las personas se animen a editar, ¿no? Además que la barra de herramientas, aquí arribita, es muy similar a la de cualquier procesador de textos con los que trabajamos. Ahorita checamos eso, no se apuren. Y bueno, finalmente viene la pestaña de ver historial. Todos los cambios
que se hagan en Wikipedia, así sea un párrafo, una imagen o una coma, quedan registrados aquí, sean usuarios anónimos o usuarios registrados. Entonces, por ejemplo, puedo ver aquí que que el 8 de agosto, Patrubot revirtió los cambios de esta IP. Aquí podemos ver también cuáles son los cambios anónimos y registrados. Los numeritos son las IPs registradas de los cambios anónimos y los que tienen nombre o seudónimo es más común, sí, bueno, se ve. Podemos ver aquí también, por ejemplo, que aquí, que Melcart añadió algo, porque el número 30 está en verde, y bueno, porque viene el más, y que aquí, por ejemplo, otra vez, Patrubot, algo quito, ¿no? Podemos ver también, hacer comparaciones entre las diferentes versiones de Wikipedia, bueno, del artículo. Podemos ver, por ejemplo, cómo estaba el artículo en agosto del 2017 y cómo estaba en marzo. Le doy comparar y puedo ver, por ejemplo, cuáles han sido los cambios que se han hecho en los artículos. Este parecer no ha tenido muchos, no es muy diferente. Y puedo ver también las diferentes versiones, ¿no? Entonces puedo ver, por ejemplo, que este artículo fue creado el 31 de enero del 2003 y que se veía así. Es decir, gracias al historial puedo ver cómo va evolucionando el artículo, qué información se le ha agregado, quién lo ha hecho, a quién se le ha prestado más atención, en qué tiempo. Que por ejemplo hay artículos que no se editan desde el 2012, hay artículos que tienen mucho más edición porque son vigentes, porque son polémicos, porque la gente tiene más interés en ellos. Entonces, esta parte del historial es muy importante porque también justo nos permite ver la evolución del artículo. Entonces, ¿sí? ¿Cómo definen ustedes el término desambiguación? Ok. Cuando hay diferentes temas que llevan el mismo nombre. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, Zaragoza, ¿no? Pues puede ser Ignacio Zaragoza o una calzada Zaragoza o un municipio Zaragoza. Entonces yo le pongo así Zaragoza nada más, me va a decir, oye, nos referimos a diferentes términos, a diferentes cosas, ¿no? Y le indica incluso página de desambiguación, así. Entonces, eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta a la hora de que estamos editando y cuando vamos a dirigir o a vincular con otros artículos para no enviarlo a cosas diferentes. Y la pregunta, cerrando ese mismo tema, es, ¿hay algún momento en el que haya una discusión tan constante o tan intensa que genere una desambiguación, que de plano, digamos, un grupo decida que entonces hay que encontrar otro término o generar otra página para poder separar dos visiones completamente distintas? Sí, las discusiones justo para eso son, para decir, es que este tema no tiene por qué estar aquí, no tiene por qué estar aquí, se necesita de otra página, de otro artículo, puede ser un artículo nuevo, puede ser una sección en ese mismo artículo o en diferentes, y entonces dependiendo a cuál sea la conclusión, a lo que se llegue, es lo que se decide que se va a hacer, pero de eso requiere justamente la participación de las personas que están interesadas en el artículo. Pasa, por ejemplo, con el de Carmen Aristegui, por ejemplo, y Carmen tiene su artículo y además se creó uno nuevo cuando fue despedida,
¿Por qué? Porque se involucraba diferentes cosas, ¿no? Entonces la discusión iba sobre eso, ¿por qué hay un artículo diferente cuando bien podría estar en el de ella? Al final sí se quedó como un artículo aparte, pero justo de eso se trata, ¿no? Como de incentivar la discusión en cuanto a qué se va a hacer y cómo se va a generar o cómo va a quedar ese contenido y esa información. Creo que tenía una pregunta. Ay, gracias. Como los paréntesis de que dice informática, ¿no? Porque podrías referirte al ratón, al animal, ¿no? Pero Sí, precisamente una manera de desambiguar muy sencilla, supongo que es lo que estamos viendo ahí un ejemplo, ¿no? De Sí, especificar a qué te refieres, o qué contexto cultural o científico o temático es el que está refiriendo la palabra o el artículo, ¿no? El nombre. Sí, la intención es justo que Claro. sea fácil para el lector, ¿no? Entender de qué se está hablando. Si yo quiero hablar del ratón del animal o del aparato para la computadora. Pero sí hay páginas que dirigen exactamente, ¿cómo se llama? El gasolinazo. No va a llegar. Uy. Ejemplo, aquí aquí dice, es una página de desambiguación. Puede referirse a las protestas que hubo en enero sobre el gasolinazo o a lo que pasó en Bolivia, ¿no? Estas plantillas se colocan, bueno, eso no sé por qué está abajo, pero generalmente se colocan en la parte de arriba de los artículos para indicar el estado en el que están o los problemas que tienen. Entonces, hay plantillas que dicen, a este artículo le falta referencias, este artículo tiene publicidad, hay que cambiar eso, este artículo tiene problemas de neutralidad, tiene problemas de traducción, problemas de redacción, es decir, hay personas que, digo, si no tienen el tiempo suficiente para hacer esas correcciones, dejan la plantilla para que si alguien más lo encuentra y puede hacer el cambio, lo haga, ¿no? Y además, si no le van a hacer el cambio, pero si van a leer la información, pues tener en cuenta, ¿no? Qué problemas va a presentar el artículo. Bueno, ahora vamos a ver, déjame ver si sigue. A hacer el ejercicio de crear un artículo de cero completamente. Bueno, me gusta porque quería mostrarles que este es un artículo destacado, como les mencionaba, es un artículo que se considera que es que está bien estructurado, que cuenta con las referencias necesarias y que, bueno, es un trabajo que no, o sea, no es algo que se hace de un día a otro, para decirlo, requiere justo del trabajo de investigación, de reunir las referencias adecuadas, de sentarse a escribir, muchas veces de discutir con las personas de por qué sí o por qué no tal cosa. Entonces, sí es, siempre que alguien le reconoce en ese trabajo que a veces lleva varios años, siempre es agradable, ¿no? Es una forma también de incentivar a las personas a que sigan editando y a que sigan participando en los proyectos. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo sobre Cervantes y me encuentro con que hay un enlace rojo, ¿no? Los enlaces azules, como podemos ver acá, son vínculos que se crean entre un artículo y otro, ¿no? Entre artículos ya existentes. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro con uno rojo? Pues significa que la persona que escribió esto no tiene información sobre Juan Luis de Torreblanca, pero considera que es relevante. Entonces lo dejó como una invitación para que alguien más pudiera crearlo. Entonces, si yo le doy aquí, supongamos que voy a crear de cero el artículo de Juan Luis de Torreblanca. Entonces, vamos a empezar. Obviamente voy a inventar todo para hacer un ejemplo nada más. Se los voy a enseñar en el... ¿Perdón? Sí. De una vez, ¿qué es mejor, editar así con tu IP que aparezca la IP o hacer una cuenta si uno se va a dedicar, ¿no? Tú supongo que tienes tu cuenta y ingresas y haces.
Pero Sí. ¿qué es mejor o qué es más fácil o es indistinto el abrir una cuenta o editar directamente? Sí, es mejor, gracias por la pregunta, es mejor crear una cuenta, porque así se va generando un historial y te vas reconociendo entre la comunidad, va ubicando sobre qué temas trabajas y vas, digamos que es como, vas adquiriendo después mayores facilidades para poder hacer cosas. Es decir, después de 50 ediciones se va a desbloquear el usuario, se va a verificar, mejor dicho, y ya va a poder hacer cambios de título. Es decir, si yo quiero cambiar, por ejemplo... Ajá, pero también otras funciones. Justo eso, poder cambiar el título. Si yo no quiero que sea Juan Luis de Torreblanca, sino Juan Luis Cervantes, pues se puede hacer ese cambio. Puedes hacer bueno, creo que ese es el más importante. Pero sí, justo se va ganando credibilidad. Y bueno, ahorita lo hacía así sin haber entrado, justo para mostrar que cualquiera esté registrado o no, lo puede hacer. Pero sí, es preferible hacer cambios y ediciones siempre desde una cuenta. Se puede hacer sin registrar también. Generalmente cuando se hacen ediciones que no queremos que se registren en nuestra cuenta, o ediciones sobre temas un poco más polémicos, ¿no? Digo, para crear una cuenta, tal cual, aquí arribita les piden usuario, que generalmente recomendamos que sea un seudónimo, contraseña, dirección de correo, no es muy complicado, y crear cuenta. Y ya una vez que la tengan, le dan a acceder. Y aquí lo que tienen, si ven aquí arribita, ya les despliegan otras páginas, que son diferentes, es su espacio de trabajo prácticamente. Cuando lo creen, les va a aparecer su nombre en color rojo. Esto es, al igual que los enlaces, porque no han añadido información. Pero una vez que escriban, por ejemplo, yo soy Claudia y soy historiadora y me gusta editar sobre arte o sobre cultura, no es una información que se podría poner como en Facebook o un blog personal, simplemente es para que los usuarios te identifiquen, ¿no? Sepan como cuál es tu perfil, qué estás interesado, pero no es necesario añadir más. De hecho, si no lo quieren hacer tampoco está mal. Viene su página de discusión. Aquí es los mensajes que les dejan otros usuarios sobre diferentes artículos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una bienvenida. Así, oye, muchas gracias por participar en tal evento. Aquí, en este caso, por ejemplo, me dicen, oye, te vamos a borrar este artículo, ¿no? O sea, eso también es muy común. En el caso de artículos sobre mujeres pasa que cuando no hay muchas referencias y pues es muy difícil hacer que los artículos se sostengan, entonces acabas de crearlo y llega alguien y te dice, esto no está bien, y te lo borran. Entonces aquí yo había acabado de escribir y a los 2 minutos me dejaron este mensaje de, se va a borrar, y creo que sí lo borraron. Yo así como de, bueno, a ver, vamos a hablar, porque, ¿mande? Sí, desde luego. Ese es un tema que ahorita también vamos a tomar, la brecha de género que hay en Wikipedia, ¿no? El hecho de que solo de 10 wikipedistas solo una sea mujer tiene impacto en los temas en los que se escribe, en cómo se escribe y en la forma en cómo se encuentran las mujeres y cómo se integran a la comunidad. Eso es un tema en el que se ha estado trabajando. Entonces, bueno, aquí me dijeron, no, pues tu artículo no entra. Y yo le dije, bueno, porque pues agradezco tu comentario, pero permíteme añadirle más, permíteme seguir trabajando para que pueda quedar mejor. Y me dijeron, bueno, está bien, que no sé qué, ¿no? Entonces, esto es importante porque de esta forma se va generando un canal de comunicación y justo vamos teniendo retroalimentación sobre nuestro trabajo y bueno, también sobre el trabajo de las demás personas. Aquí tenemos, este espacio es muy importante, generalmente, bueno, especialmente cuando están empezando, es el taller. Es decir, si yo estoy trabajando en un tema, pero considero que todavía no está listo para publicarlo inmediatamente, pues lo puedo trabajar aquí, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tengo pues, todos los pendientes y los artículos, no los esbozos o los borradores de los artículos que planeo terminar algún día. Sí. Tú lo ves como, digamos, como tu escritorio, pues, o sea, es lo que estás editando, lo que has trabajado como un historial para ti, para que lo tengas como ahí. Tú puedes consultar el de otros usuarios, es decir, tú puedes revisar en qué está trabajando otro usuario, cuáles son los temas, porque tú comentabas hace un momento que puedes poner, por ejemplo, historia, que son como los temas que tú normalmente estás como más cercano. Pero, por ejemplo, tú puedes como corroborar a algún usuario que hizo correcciones a algo de ciencia y a lo mejor todo el tiempo ha hecho como cosas de sociología, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿puedes revisar eso de otros usuarios? Sí, por ejemplo, no sé, a ver, arte. Justo, si me voy al historial, te digo, puedo ver los usuarios y puedo ver la página de aquí de Rexmanía. Rexmanía es una wikipedista chilena que habla español, lleva 8 años, estudió en una escuela técnica. Ok, veo todos esos cambios. Puedo ver también su discusión, es decir, los mensajes que le dejan a ellas. Sí, esta información es pública, tal cual digo, si yo quisiera, o sea, no puedo cambiar su página de usuario, su información personal, pero sí puedo ver justo porque si digo alguien se metió, digo, pues ¿quién está haciendo los cambios para eso? Puedo ver también en qué temas está interesada, ¿no? Por ejemplo, aquí ha editado sobre la Asociación Europea de Libre Comercio, sobre Gondwana, sobre todos estos temas. Entonces, sí, es importante señalar que, por ejemplo, lo que les comentaba hace rato de la Fundación Wikimedia, o sea, toda esta información se mantiene para que como usuario sepas con quién estás trabajando, pero el hecho de, o sea, ya digamos que superar eso y llegar hasta un nivel de, no de espionaje, pero sí de acoso, eso sí se multa, bueno, sí se castiga, pueden bloquear tu usuario, pueden bloquear tu IP, entonces simplemente es para decir, esta persona sí está trabajando en este tema, entonces bueno, sí puede que sí sus ediciones sean las adecuadas, ¿no? Pasa también, por ejemplo, pues en las reuniones, ¿no? Cuando no quieres en reuniones de wikipedistas, usualmente, no quieres que te identifiquen con tu nombre real, pero bueno, ves que, por ejemplo, aquí, Claudia y mi usuario, no sé, Muñoz LC, tú eres Muñoz, entonces ya ubicas más o menos a las personas, ¿no? A través de sus diferentes usuarios, su nombre de usuario, su seudónimo. Pero sí, esta información es visible. Es parte también de la idea de que, bueno, la información y el contenido es libre. ¿En qué estaba? Bueno, el taller, ¿no? Entonces, es importante que tomen en cuenta este espacio como su espacio personal, el espacio en el que pueden empezar a hacer sus pequeños esbozos, en el que si tienen dudas sobre cómo meter el código, cómo añadir una imagen, si entran o hacia dónde ir, lo pueden hacer en este espacio antes de publicarlo, porque una vez que yo le dé aquí abajo publicar, automáticamente queda en línea aquí y en China. Gracias. Digo, ahí es más personal porque tú lo abres, tu cuenta y todo, pero ahorita me doy cuenta que es funciona un poco como un blog. Cuando uno abre un blog, y te vas a editar y puedes hacer cambios y subir la foto y redactar y escoger la tipografía y al final le das subir o guardar o poner en línea, ¿no? Yo creo que sí es un poco como eso, ¿no? Más o menos. ¿Tú usas blogs? Sí, he trabajado en WordPress, pero no es lo mismo porque, como le decía, la información queda grabada, aunque después, o sea, si yo le doy ahorita un cambio,
aunque después alguien añada más cosas o incluso lo borre, queda en el historial ese cambio que hice. Claro, vaya, pero pues... Y queda queda en línea, además, o sea, Claro. todo el mundo lo puede consultar. En el caso del blog no, porque yo decido guardar los borradores, por ejemplo, y el borrador no está visible para todo el público. Además de que, bueno, los objetivos son diferentes. Y bueno, aquí se pueden ver de este lado las contribuciones que han hecho, ¿no? En este caso, contribuciones a los artículos que se escriben. Las traducciones que se han hecho también. Esta es una buena herramienta. Podría mejorar porque sí tiene de repente muchas fallas, pero ayuda a que se haga una traducción directa del artículo de una Wikipedia en otro idioma y da la posibilidad también de que le puedas cambiar, ¿no? Para que no quede la traducción tan automática y con los cambios o los problemas que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, tiene sus problemas. Se está trabajando en ello, pero como a veces no guarda todas tus versiones, siempre recomendamos todavía, por lo menos, de que si se va a hacer una traducción, bueno, se empiece si quiere tal cual manual, ¿no? Ten tu artículo de este lado y en la otra ventanita la otra y así, porque todavía tiene problemas. Pero bueno, existe la herramienta. Entonces, bueno, empezamos, tenemos ya la cajita en blanco, entonces lo primero que se escribe en un artículo es un párrafo, 2, información suficiente para que la persona que lo lea tenga una idea general sobre el tema. Es decir, si quiere puede seguir leyendo todo el artículo, si no, no, pero por lo menos ya sabe de qué va, ya sabe cuál es la importancia del tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con Juan Luis de Torreblanca. Fue un escritor nacido en España. Ahora, vamos a, bueno, primero, es una convención, no entiendo muy bien por qué y no entiendo, o sea, no sé por qué la eligieron así, pero bueno, el título del artículo y que se repite tiene que ir con negritas. Entonces, bueno, entonces, si se fijan lo que hice, nada más, fue seleccionar Juan Luis de Torreblanca y le di aquí en negrita. Y después digo, bueno, si quiero vincular este artículo con el artículo de España, entonces posiblemente España tiene un artículo también, ¿no? Selecciono la palabra y me voy a que parece un eslabón o una cadenita, lo selecciono y me dice efectivamente España existe, entonces le damos insertar. Y ya me apareció con corchetes de cada lado. Ajá, exactamente. Sí, claro. Les quiero enseñar un poco para que si no son programadores o informáticos o algo así, le agarren la onda y le pierdan el miedo a decir, bueno, no es tan complicado, ¿no? Es muy sencillo realmente, pero bueno, ahorita lo vamos a ver cómo queda al final. Y bueno, también para que sepan utilizar ambos editores, porque pasa, por ejemplo, que en es muy difícil poner una tabla y en el otro es facilísimo. Y pasa, por ejemplo, también que en el otro, no sé, me cuesta de repente más trabajo poner una imagen y en esta solo copio y pego. Entonces, por eso quisiera enseñarles los dos para que un poco también jugaran con ambos, de, ay, ya no me acuerdo cómo lo pongo en el visual, pero en el código sí es más fácil, entonces cualquiera de los dos pueden dominarlo fácilmente. Entonces, bueno, ya puse aquí en negritas, ya puse un enlace
Entonces, vamos a poner una referencia. Lo que les mencionaba, las referencias son muy importantes. Entonces me voy a donde está este librito y lo escribo como una referencia normal. O sea, como siempre las hemos hecho en la escuela. Pérez Juan, escritores del siglo de oro, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, ¿no? Página 20, si quieren. Y le doy insertar. Entonces, como pueden ver, me aparece la referencia completa, tal cual la escribí, y a los lados me aparece esto, ref, que significa aquí empieza la referencia, y al final ref con una diagonal que dice aquí acaba. Lo que vaya entre estos dos es parte de la referencia. Ya si empiezo a escribir después, eso ya no forma parte de. Entonces, bueno, ya. Entiendo que Juan Luis de Torreblanca fue un escritor español, ¿no? Y quiero seguir escribiendo sobre su infancia, por ejemplo. Infancia. Como es un subtítulo, aparte, lo selecciono. Me voy aquí donde dice plantilla, no es cierto. Aquí donde dice avanzado, perdón. Y lo selecciono como nivel 2. Y ya me aparecen 2 caracteres igual. Entonces escribo, no sé, vivió con sus padres. Ok. Si sigo escribiendo, por ejemplo, puedo escribir, no sé, estudios o, no sé, obra. Y bueno, lo selecciono igual. Nivel 2, nivel 2. Entonces, obra. Pero imaginemos que, no sé, escribió diferentes tipos de obra, ¿no? Novela, poesía y teatro. Entonces, como son diferentes cosas, pero van parte de su tema de obra, lo selecciono y ya no le pongo nivel 2, sino nivel 3. Es decir, voy jerarquizando y voy estructurando mi artículo dependiendo de cómo, o sea, del tema. Entonces, por ejemplo, aquí en teatro, no sé, fue diversas obras, ¿no? Ah, y aquí es muy importante que al final le escriban igual como si fuera un apartado normal, se escribe referencias. Esto es para que, bueno, para que al final del artículo no aparezcan las referencias así nada más, sino para que tengan su apartado, apartado propio. ¿Qué más? Quiero añadirle una imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me voy a Wikimedia Commons. Esto es importante. Si bien Wikipedia tienes diferentes versiones en español, en inglés, en chino, Wikimedia Commons es única para todos los idiomas. Entonces, aquí van a encontrar muchísimas imágenes. Hay más imágenes que video, eso sí, el porcentaje es muchísimo mayor. Y bueno, si requieren utilizarla para alguna ponencia, alguna presentación o algo, pueden encontrar imágenes aquí. Ahorita les enseño cómo subirlas, pero bueno, ahorita si yo lo que quiero es utilizar una fotografía que ya está, le pongo, no sé, siglo de oro, a ver qué encuentro. Lope de Vega. Pues supongamos, ¿no? Supongamos que es una imagen y digo, bueno, esta me funciona, no sé qué. Entonces, necesito que salga aquí esto. Bueno. Supongamos que quiero utilizar esta imagen, entonces... No, esto no.
les da varias opciones: descargar el archivo, usar este archivo en algún otro sitio web, usar este archivo en una wiki, enviar información. Como yo la necesito para el artículo, le doy en usar este archivo, el que tiene aquí la W, y le doy copiar al enlace. Lo pego, aquí por ejemplo, no sé, fue amigo de Lope de Vega. Y le doy pegar. Entonces, suponiendo que ya terminé mi artículo, ya quedó bien, ya cuenta con las referencias necesarias, me voy a este cuadrito en el que les pide un resumen de edición y ahí van a escribir brevemente qué fue lo que hicieron. Creación de artículo, añadí imagen, añadí párrafo, referencias. Entonces aquí le damos creación de artículo. Bueno. Y antes de que le den publicar página y de que quede automáticamente en la red, nos vamos a mostrar previsualización. Esto es muy importante porque aquí van a detectar si hay algún error y así queda el artículo. Okay. Obviamente, el párrafo, el índice se genera de manera automática, sus apartados, su imagen y sus referencias. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy importante también y que, bueno, vamos a ver ahorita cómo hacer el cambio de editor en este lapicito que está al lado derecho. Me quiero ir a edición visual, dice, ¿quieres cambiar? Le digo que sí. Aquí cerrar. Y digo, es exactamente lo mismo, pero ya puedo ver directamente cómo van a quedar los cambios. Y algo muy importante y que yo no sé hacer en el editor de código, pero sí en el visual, es poner las categorías. Es decir, categorizar al artículo para que, por ejemplo, que fue un autor del Siglo de Oro, quede con la categoría autores de Siglo de Oro. Si estoy escribiendo sobre, no sé, la iglesia, la catedral de aquí de Puebla, queda en la categoría de iglesias o catedrales de México, ¿no? Y así, sí puede tener varias categorías incluso. Esto es para poder encontrar, no encontrar más fácil, pero para que la información y los artículos que estén en Wikipedia no estén tan sueltos ni tan desorganizados. Entonces me voy a donde están estas rayitas, le doy categorías y escribo autores, por ejemplo, españoles. Creo que no existe, por eso aparece en rojo. Me voy a Siglo de Oro. Y bueno, le doy aplicar cambios y ya me aparece aquí abajo las categorías a las que pertenece el artículo. Ahora, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, bueno, en el caso de que quiera poner una referencia en el editor visual, me voy aquí donde dice citar y me da diferentes opciones sobre citas. El caso de la Wikipedia en español es muy tradicional en cuanto a sus referencias, entonces se van a encontrar libros, publicaciones, no es muy raro en ese caso. Entonces, por ejemplo, quiero utilizar aquí un libro y les pide los parámetros o los requisitos tal cual que se piden siempre. En este caso lo único obligatorio es el título, entonces podemos ponernos literatura española, nombre del autor, no sé, le doy insertar y ya me aparece nuevamente aquí la referencia, y si quiero volver a utilizar una referencia que ya había utilizado antes y que no para no volver a repetir todo, me voy a citar y me voy aquí a reusar.
Entonces ya me aparecen las referencias que ya había anotado antes y pues las selecciono y ya aquí está. Aparecen las referencias en el respectivo lugar y aparece que este texto ya ha sido utilizado en diferentes ocasiones. Si quiero agregar una imagen desde el editor visual, me voy, por ejemplo, a insertar, y aquí vienen varias opciones, desde multimedia, plantilla, tabla. Las plantillas son las que les mencioné hace rato, en las que se escribe cómo está el estado del artículo, ¿no? Referencias, neutralidad, publicidad. Tabla, jeroglíficos, notas, fórmulas químicas en el caso de textos científicos. Pero bueno, me voy a multimedia y les mencionaba, esto es un poquito más complicado. Bueno, es un poco más complicado porque tienes que seleccionar o tener el título ya listo de tu fotografía. En este caso nos salió directamente este texto, pero si yo quiero, por ejemplo, buscar, si por ejemplo me encontré otra fotografía, no sé, esta, y quiero utilizarla y ya no quiero buscar todo el texto aquí arriba, selecciono el título y ya sale la fotografía automático. Entonces la selecciono, le doy usar, le escribo, no sé, ciudad, y le doy insertar. Y ya aparece la foto aquí abajo. Entonces, es mucho practicar, es estar escribiendo, estar haciendo pruebas, tanto en su taller como en los artículos que ya vayan a crear, estar jugando entre un editor y otro para que puedan agarrarle la onda, ¿no? Van a salir muchas dudas después, van a tener errores también, pero lo bonito de aquí es que siempre hay gente en línea, siempre hay alguien, entonces cualquier duda que tengan pueden escribirle a alguien o alguien se los puede decir también, oye, he notado que tienes dudas o algo, bueno, que tienes este problema, si te puedo ayudar adelante, ¿no? Entonces, si deciden seguir editando, si deciden, empezar a editar, mejor dicho, pues bueno, siempre va a haber alguien que los pueda ayudar. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Voy a cerrar para que no se guarden. Y ahora les voy a enseñar a subir fotografías a Wikimedia Commons. Para en Wikipedia pueden o no tener usuario, pero para sí es muy importante que se registren por las cuestiones de derechos de autor, ¿no? Es decir, la fotografía debe tener alguien a quien atribuirse el derecho. Entonces, una vez que ya tengan su usuario, se van ya sea del lado derecho que dice subir o aquí en subir un archivo. Y bueno, aquí en este recuadro, a mí ya no me aparece porque ya he subido varias fotografías, pero les va a desplegar una infografía en la que les explica, ¿no?, en qué consiste Wikimedia Commons, cuál es la importancia, cómo pueden subir sus fotografías y qué es lo que pasa con el derecho de esa fotografía. En cuanto le dicen que sí, se va prácticamente a subir a la siguiente. Entonces dicen, selecciona los archivos. Seleccionas algo, no sé, a ver qué tengo. Por ejemplo, esta. Dice, añadir más archivos, todo bien, le doy a continuar. Aquí es muy importante que suban fotografías que hayan, o archivos o videos, que hayan hecho o que hayan tomado ustedes mismos. No pueden subir fotos que haya tomado alguien más, en primera porque se las bajan, y en segunda porque, bueno, pues no les va a servir de nada. Entonces, si ustedes toman fotos, pues bueno, pueden subirlas, pero no van a poder subir fotos que hayan tomado alguien más. Entonces,
pues, por cuestiones de derechos, ¿no? Esa persona debe, o sea, no es su propio trabajo finalmente y no sabemos cómo está regulada la fotografía o el material de la otra persona. Entonces, para evitar problemas y que se las bajen y discusiones y todo, siempre suban fotografías o material suyo. Entonces, bueno, aquí te dicen esta opción, este archivo es mi propio trabajo, digo que sí, y aquí hago la cesión de derechos. Yo, Muñoz, la propietaria, tal, cedo de forma irrevocable a cualquiera el derecho a utilizar esta palabra bajo licencia Creative Commons, que fue la que les comentaba hace rato. En cuanto yo le dé siguiente, la pueden modificar, la pueden vender y siempre, va a estar bien, pues, va a ser legal siempre que se dé la atribución. Sí. Diferentes modelos, o sea, como, entonces, me imagino que tienen como el más amplio en todos los sentidos, o hay algunos que tengan como restringidos, o puedes seleccionar qué tipo de... En el caso de Wikipedia no. Bueno, sí. O sea, sí hay opciones, sí te dicen, puedes escoger entre estas, pero te recomendamos para fines prácticos que utilices la estándar que se utilizan todos. Pero sí, están los diferentes, estas, ¿no? Ajá. Hay diferentes tipos de licencias. En el caso de Wikipedia se puede... ¿Cuál es? Atribución, es esta. Puedes, se tiene que dar atribución, puedes modificarla y debes compartirla de la misma forma. Es decir, yo no voy a, o sea, si publicamos esto para que se comparta de manera libre, no puedes tú tomar una fotografía y ponerle copyright, porque entonces ya choca ahí la legislación. Pero siempre que la compartas con la misma licencia y que des la atribución a quien fue, se vale, pues, la puedes ocupar. No puedes seleccionar, no te da la opción de seleccionar qué... Ah, sí, no. Sí, no aquí dice, está. Ok. Usar ok, una ya. licencia. Sí, esa era mi duda. Sí, Ok. sí te da varias opciones. Y en el caso de que no sea tu propio trabajo, como les comentaba, sí hay opciones también. El propietario de los derechos de autor publicó su foto o lo que sea en Flickr o en otros sitios que también tengan licencias compatibles con las de Wikimedia. Los derechos han caducado, fue hecha por el gobierno de Estados Unidos, que sus leyes de derechos de autor, o bueno, de copyright, son no menos restrictivas, digo, el tiempo para poder utilizar las cosas son diferentes, ¿no? México tiene más años. Otro motivo no mencionado, la encontré en internet, no estoy seguro, o sea, esa seguro la bajan. Pero bueno, entonces como en este caso le digo, sí, este archivo es mi propio trabajo, y sí es mío. Le doy siguiente. Y aquí lo que tengo que hacer es una descripción, prácticamente, de qué es de la fotografía, ¿no? Para que sea fácil localizarla. Entonces aquí digo, esta es, ¿qué es? Estación del metro. Descripción, no sé. Fotografía de la estación de Tláhuac del... Aquí sí, mientras más específicos sean sobre la información, va a ser más fácil también que la gente que la encuentre, o sea, primero que la encuentre y luego que sepa de qué se trata. La fecha de creación y categorías finalmente. Esta es en la Ciudad de México. Nuevamente.
Aquí las categorías de Wikimedia Commons también son un poquito más complicadas que las de Wikipedia. En Wikipedia, si no tienes una categoría, tú la puedes crear. Bueno, aparece en rojo, pero digamos, aparece, ¿no? En este caso no, si no existe la categoría, no la da, entonces pues no la puedes añadir. Pero bueno, se puede después hacer el trabajo de categorizar y también es una chamba. Sí. Categorías que te aparecen para Wikimedia Commons son categorías de la Wikipedia que ya están como o sea, también se generan por por la comunidad o ya están generadas como de otras de las otras aplicaciones de la Wikipedia. No, las categorías de Commons y de Wikipedia son diferentes, pero también las va generando la propia comunidad. Lo que sí es que no se generan de forma automática. Entonces, si vas a crearla, por ejemplo, en Wikipedia, la categoría de, no sé, de estaciones del metro en la ciudad, o sea, después tú tienes que darle seguimiento y añadir las fotografías o los artículos que estén relacionados. Es decir, no es trabajo de edición, de investigar y de, o sea, sentarte a escribir o de poner referencias, pero sí también es un trabajo arduo de buscar los artículos y ponerlos bien para que también se encuentren dentro, o sea, para que quien encuentre la categoría encuentre que hay más temas y cómo están organizados. Suponiendo que aquí no hubiera la categoría, no sé, metro de la Ciudad de México, y la quieres crear. Ahí sí, tengo entendido que tienes que contactar a otros usuarios y proponerla y decir por qué es importante, o sea, es un poquito más complicado, sí. Gracias. No sé. Clava, por ejemplo. Y le doy, bueno, ya que terminé de categorizar, le doy siguiente. Y me dice, gracias, puedes utilizar este archivo dentro de algún proyecto de Wikipedia con este código, o si lo vas a utilizar en otra página, en un WordPress, lo que sea, utilizas este otro archivo y ya puede aparecer. Entonces, también la información que está en Wikimedia Commons, por lo mismo de las categorías, es muy difícil encontrarla, tienes que buscar en varios lados. Si ya conoces o si ya identificaste al autor o al fotógrafo, pues puedes ubicar mejor su trabajo, pero ya queda prácticamente. Entonces, bueno, aquí está la fotografía. Aquí viene información. Es una fotografía de la estación, fue tomada el 20 de agosto, quién es el autor. Aquí está la información legal sobre la foto. Eres libre para compartir, para remezclar, siempre que atribuyas y siempre que la compartas en la misma forma. Y bueno, la información de metadatos, ¿no? Cámara, dimensiones, todo eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo está bien? Ok. Bueno. Tengo una duda sobre el editatón. El editatón, Pepe nos había comentado de que se haría una lista de temas y sobre esa lista de temas que se publicaría unos días antes del editatón, nosotros, de acuerdo a esos temas, podríamos traer revistas, libros o qué tipo de material podemos traer para ya subir en el editatón toda esta información. Ok, bien. Bien. Sí, generalmente, ay, ¿dónde estás? Me parece. Allá. La lista de artículos generalmente se trabaja junto con la gente, las personas del museo, para que ellos que saben de los temas
pueden revisarlos, pueden decir, este está bien, pero necesita mejoras, o este tema es importante y no está en Wikipedia. Ellos pueden proponer cuáles son los artículos que hagan falta y cuáles son los artículos que se pueden mejorar. También la importancia de trabajar con instituciones y de hacer este tipo de alianzas es justo el trabajo, por esa parte de estar con los especialistas, la oportunidad de poder acceder a la bibliografía que en este caso el museo o la biblioteca o lugar generen o que conserven en algún espacio, pero yo creo que sí es posible que puedas traer tus propias referencias. Como mencionaba, se espera que sean fuentes fiables, ¿no? Entonces, siempre que sean revistas especializadas, artículos que sean de calidad reconocida, libros de especialistas sobre el tema. De hecho, es preferible y es lo más recomendable. De hecho, qué bueno que lo mencionas, y si están planeando asistir al Editatón, es muy buena idea ir pensando o ir recopilando todas las referencias antes del evento, porque así en cuanto llegan ya tienen la información, ya saben dónde buscar, ya saben qué viene, y no llegan directamente al Editatón, primero a tomar un taller, así, y luego a buscar, porque en eso se les consume el tiempo. Entonces se pueden pasar 2 horas buscando información y buscando artículos y buscando a ver, y es el tiempo que pudieron haber dedicado a escribir, ¿no? Y a aprender cómo utilizar la herramienta y a resolver dudas. Entonces, si planean venir, que yo espero que sí, son muy invitados e invitadas, sí es recomendable que vayan eligiendo su tema, que vayan buscando referencias, y pueden incluso ya tener un borrador del texto del tema para que en el caso de que ya lleguen con algo más o menos listo, ya se dedique nada más a ver cómo lo puedo estructurar, a dónde le doy clics, cómo le guardo, todo eso. Perdón. Sí. Por ejemplo, ahorita me quedó todavía duda un poco lo de los derechos. Por ejemplo, suponiendo que en el Editatón alguien quiera subir fotos que tengan como antiguas de cómo era el museo. No sé si eso tenga como implicaciones legales en los permisos. Por ejemplo, las casas de Luis Barragán, que en teoría no te dejan, no puedes tomar fotos ahí porque tienen todos los derechos la fundación, pero, por ejemplo, hay una en Guadalajara que es abierta, o sea, es un centro cultural y tienen eventos y pueden ir, y pues la gente puede tomar como fotos para ellos si lo quieres compartir. No sé si está eso como muy regulado, sí, o tienen como algo de información con eso. Es muy complicado. Si yo me salgo y le tomo una fotografía al museo, sí la puedo subir. Pero si me encuentro una fotografía no solo en la página del museo, sino una fotografía que el museo tenga en su archivo, ¿no? Y yo me la encuentro y la quiera subir, no se puede, porque los derechos pertenecen al archivo. Sí, pero es que estas son para, se puede subirlo, pero siempre que ya estén libres de derecho de autor. Es decir, si tú te la encuentras y no viene explícitamente esta fotografía o video tiene las licencias tal, o sea, Creative Commons, debe asumirse automáticamente que es copyright y no lo puedes subir. Es muy complejo, por eso les decía que es un tema muy interesante, porque sí es muy complejo, porque chocan muchas cosas, ¿no? Mencionabas, ¿no? ¿Qué pasa si voy a la casa de Luis Barragán y quiero tomar una fotografía sobre una pintura que tenga, ¿no? Mi fotografía yo la tomé, ¿no? O sea, mi fotografía sí es mía, pero la pintura no, y tampoco puedo tomar no puedo subir la foto sobre esa pintura que no me pertenece. Pasa que si el museo o la galería decide donar su patrimonio, su material, subirlo a Wikipedia, ahí sí los derechos lo sube el museo lo está donando y sí puedes utilizar esa fotografía, pero tú no puedes
decidir o disponer de cómo se va a utilizar ese material. Tiene que ser el museo quien decida cederlo. Ajá, exacto. Si yo tomo una fotografía de la exposición de aquí afuera, puede llegar tanto el museo como el autor a decir, está registrado y no lo puedes subir. Sí, y sí hay casos. O sea, el hecho de que no sea copyright y de que no sea tan restrictivo como, o sea, de que Creative Commons no sea tan restrictivo como el copyright, no significa que sea menos laxo legalmente. O sea, si también pasa, ¿no? Que si yo tomo una fotografía y la subo a Commons y un periódico la publica y no dice de quién es, se puede interceder legalmente, no está atribuyendo. O si un libro la publicó con copyright, se puede interceder también. ¿Alguien más? Bueno, entonces, como mencionábamos al inicio, este es un taller introductorio de edición básica, de los primeros pasos que se pueda dar en Wikipedia. Con el pequeño taller que tuvimos, se espera que ya se pueda crear un artículo. Hay más cosas, hay más dudas, siempre hay digamos que como que va avanzando, se va complicando el asunto, quizás si se meten más, puede ser burocráticamente o técnicamente, pero bueno, con esto se puede empezar y se pueden crear buenos artículos. Entonces, este es el primer taller, me parece que van a ser 3, se va a ir, como les mencionaba, se va a ir dando otros temas y bueno, quedan invitados e invitadas al Editatón que se va a realizar justo en un mes, el 23 de septiembre, sobre arte contemporáneo. Si ya en cuanto salga la convocatoria bueno, me parece que ya salió. Bueno, no sé. En cuanto salga la convocatoria se va a publicar una página parecida a esta, en el que se explica qué es un editatón, horario, lugar, por qué se crea, por qué se hace, ejemplos de otros editatones que hemos tenido aquí en Puebla o en otros lugares, cómo se puede participar. Y bueno, no, no. Se publica también lo que les mencionaba, ¿no? Una lista de artículos que pueden ser propuestas, ¿no? Es decir, el museo propone que se editen sobre ciertos temas, sobre ciertos artículos, perdón, pero si ustedes también tienen la idea o tienen ya un tema decidido que está relacionado con el tema, pues adelante, lo pueden editar también. Y bueno, creo que sería todo. Muchas gracias por su asistencia y esperamos que se animen a editar y que tengan felices ediciones.